carrera de Letras Hispánicas. No habíamos tenido esta cátedra de inauguración porque no habíamos tenido ingreso en un año hasta el calendario. Y me da mucho gusto que estén aquí, que vayamos a disfrutar de una conferencia excepcional por parte del doctor Vicente. Quienes ya han sido sus alumnos, pues saben. Agradezco de manera sincera esta invitación. Agradezco la presencia de nuestras autoridades, presencia que connota la proclividad de ellos para una carrera tan espiritual, tan esencial para las culturas de todos los pueblos como siempre ha sido letras. Me siento honrado. Me siento también, quiero que lo sepan, un poquito sobrepasado, porque si volvemos los ojos hacia el pasado, recordamos precisamente aquel primer semestre que se echó a andar esta carrera, que tuvimos como invitado de honor que echara a andar el curso al escritor Fernando del Paso, que vino de muy buena gana, a la doctora Dulce María Zúñiga. Otros años tuvimos invitados como maestro Saúl Sosnowski, que ahorita está en la Universidad de Maryland, y que fue lector de Borges, en la medida que Borges, lo recuerdan, era ciego, pero que como todas las grandes potencias cerebrales de estos genios, los sustraen a universidades norteamericanas. Tuvimos también la presencia de periodistas como Óscar de la Borbolla. Recuerdo la presencia de Sada, un buen escritor, pero mucho más bueno comunicador. Nunca había conocido yo un comunicador tan fluido, tan importante para llegar al público como él. Desgraciadamente, al año, a los 2 años, era un señor ya con una diabetes muy avanzada, y no se cuidó y se murió. Y otras personas que vinieron, como les digo, ante las cuales yo me siento desbordado, superado. Pero haciendo caso a que puede uno aportar, sobre todo a la juventud, algo de lo que este escritor representa, Juan José Arriola. Me pidieron, cuando al menos la persona que me invitó, que repitiera este mismo tema que lo presentamos hace 2 meses en la Feria Nacional del Libro de Madrid, que a nosotros, a mi editor, nos tocó como umbilico, una ciudad medieval que se llama Castelló de la Plana, al sur de Cataluña. Y claro, debo de ser honesto con ustedes, tuvimos un auditorio reducido porque fue en la sala de un castillo medieval, no más grande que todo esto, con 15 personas inscritas. Lo que levantó el ánimo fue la presencia de reporteros, entre ellas El Mundo. Y hoy, para presentar este tema, he decidido voltear el programa para empezar de una vez por todas, porque ¿saben qué? Me preocupa, me angustia el hecho de que un
título tan atrevido como este pueda molestar a alguien, pueda crear un prurito, que no es mi intención. Entonces, para que de una vez ustedes despejen cierto tipo de incógnitas, decir, ¿cómo? Arriola, el gran desconocido. Claro, no lo conocimos personalmente, pero conocemos parte de su obra. ¿Cómo se atreve este hombre a decir eso? Vamos poniendo un solo ejemplo. Vamos a tomar al azar uno de los textos más conocidos de Juan José Arriola. La mayor parte de los que están ustedes presentes en esta tarde de Zapotlán deben de conocer Pablo, un relato que está incluido, si no me equivoco, en Inventario, y que según declaración del propio Arriola, es uno de los textos más trabajados por él, que más le costó a Arriola escribirlo, corregirlo, volverlo a hacer, publicarlo. Inicialmente él me decía que había sido una carta que él había escrito a su psiquiatra y que el original estuvo hecho en papel corriente y a lápiz. Y como le permitían en el Fondo de Cultura Económica por Pánuco quedarse hasta las 11, 12 de la noche, le prestaban una máquina, marca Torpedo, alemana, muy buena, y allí empezó a pasar en limpio el texto. Pero es un texto muy trabajado, que él me decía, hubo varios Pablos, y al final salió, pues este. Bien, me mencionaba, miren, cuando diga en posesivo, me decía, me platicaba, no lo vayan a tomar como una presunción de parte mía de decir, ay, Juan José me hablaba de tú y me comunicaba cosas y yo las tengo y ustedes no. No. El hecho de que la suerte, el destino, quisiera que yo estuviera con él por invitación de él todas las tardes en su casa, aquí en La Loma, de 6 de la tarde a 9:30 o 10 de la noche, hasta que llegaba a sustituirme un carpintero humilde que le hizo parte de su cabaña, que tiene mucha madera, a jugar ajedrez para cansarlo. ¿Por qué? Porque Juan José Arriola, debido a su enfermedad nerviosa crónica, padecía, además de la agorafobia, padecía un síndrome de no poder estar solo. Tenía que estar siempre acompañado para no sentirse aislado en un mundo que le era adverso desde el punto de vista de su enfermedad. Entonces yo quiero que entiendan y que me dispensen que cuando les diga, me dijo, me comunicó, tomen en cuenta que si ustedes hubieran estado en mi lugar hace 30 años, ahí en su casa, que entonces era muy chiquita, habrían tenido la misma oportunidad que tuve yo y quizá habrían hecho hasta un mejor papel que yo. Entonces entiendan eso. Y cuando Arriola me decía, este texto tiene como precedente directísimo, un cuento que yo leí, está hablando Juan José, entre los años 30, 31, 32, que son los años en que empieza en Juan José el gran lector, publicado por la Revista de Occidente, y cuyo autor es un francés llamado Pierre Girard, Pedro, G-I-R-A-D, Pedro Girard, y que tiene el mismo esquema de desarrollo. Es también
un muchacho, un joven, que es gerente de un banco muy progresivo. Y este texto de Girard se titula La extraña metamorfosis de John. Y cuando él me lo hizo leer y me lo volvió a leer, yo quedé fascinado verdaderamente, fascinado, porque es un cuento deslumbrante, es un cuento extraordinario y de verdad tiene personajes paralelos, desarrollos paralelos, solamente el final es diferente. Y la hazaña de Juan José es que habiendo leído este cuento, no cae en la trampa de que ese personaje de Girard se apodere de él. Simplemente toma al personaje como un apoyo para el desarrollo de su cuento. Pero es tan importante este cuento que yo me atrevo a decir lo siguiente: quien no haya leído antes de leer el Pablo de Juan José Arreola, La extraña metamorfosis de John, no puede comprender en su cabalidad esa eternidad maravillosa que tiene Pablo, ese misterio que tiene ese cuento, esa casi como tragedia que está escrito en ese texto. He ahí que cuando nosotros, ustedes, los profesores que están aquí presentes, cursen el cuento de Pablo, fíjense en una cosa: conforme van avanzando la lectura de ese texto terrible, porque es terrible, van a sentir que debajo de cada renglón hay un mundo subterráneo, hay un mundo debajo. Entre línea y línea ustedes saben que hay otro Pablo parecido a Pablo, otro John parecido, que se está desarrollando parejamente. Y vuelvo a repetir con mucha humildad: si no leemos antes el cuento de Girard, no leemos completo porque no lo entendemos. Hay que admitirlo con mucha humildad. No entendemos en su cabalidad el Pablo de Juan José Arreola. Significa que cuando lo leemos en la superficialidad. Y hay un 42, yo creo que hay un 45% de un Pablo desconocido que no está para nosotros en el alcance. Ese es el Arreola, el gran desconocido. Ahora, el caso se complica. ¿Dónde podremos conseguir el cuento de Girard, que sirve de modelo, de base, de cimiento para el cuento de Arreola? Es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque solamente lo publicó la Revista de Occidente. La Revista de Occidente es una publicación mensual que empezó a hacer don José Ortega de Gasset en Madrid en 1922 y se publica en 1922, 1932, estalla la guerra en 36, julio del 36, cuando el maldito Franco atraviesa el estrecho de Gibraltar con su guardia y prende la guerra, una guerra sangrienta. Don José tiene que cerrar la revista y tiene que huir del país. ¿Dónde está la Revista de Occidente? ¿Quién la puede tener? La organización Ortega y Gasset hizo ediciones de lujo que son todos los números de la revista durante los años 22 al 36 y llenan 53 tomos. ¿Qué publicaba la Revista de Occidente? Era el conocimiento de toda Europa culta, porque publicaba música. Ahí viene la teoría del cuento mágico,
que inicialmente es una teoría de pintura elaborada por un judío, Roth, de apellido Roth. Viene todo lo de antropología, viene todo lo de teatro, viene todo lo de filosofía, viene toda la cuentística, vienen comentarios, porque se arriman con don José Ortega y Gasset, los mejores escritores de España. Entonces, otro Arriola, gran desconocido. Me atrevo a preguntar con mucha humildad y sin ánimos de ofender a nadie, de los que estamos aquí presentes, no vamos a hacer como la escuelita de párvulos. Levanten la mano los que han leído la revista de Occidente. No, porque el público merece un gran respeto, cuanto menos de mí. Pero internamente digan, ¿he leído la revista de Occidente? ¿Conozco el libro, el cuento de Girard? ¿Y dónde lo podremos conseguir para ver si es cierto lo que este señor dice, que está diciendo? Que Juan José basamentaba todos sus artículos apoyándose en autores de primera categoría. Si escriben ustedes a España, a la organización Ortega y Gasset, les van a poner 1000 trabas, que primero tienen que ser socios, pagar una... Es imposible. En el año de 1999-80, cuando todavía dirigía los pedidos al foráneo, don Antonio Pérez Porrúa, me escribió y me dijo, llegaron cuatro colecciones de Ortega y Gasset, hace 30 y tantos años, valen 80,000 pesos. ¿Quiere usted tener una? 80,000 pesos entonces era un capital para mí. Estamos hablando de 1980 y tantos, no, ni siquiera 80 y tantos, 70 y tantos. Y llegan 4. Una de ellas se queda en la UNAM, otro la CEP, otro el de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, y otra se queda Arriola con él. Y ahí están los 57 tomos. Y hagan una prueba, porque aquí viene otro Arriola, que es el gran desconocido. Nadie como Arriola padeció ese síndrome de ser un escritor que cuando lo abordaban, lo entrevistaban, publicaban libros acerca de él, ¿sí? Conótenlo, chéquenlo. Se nota perfectamente que la persona que está escribiendo, la persona que está bibliografiando, la persona que está hablando de él, sea a través de un libro, de una tesis, de una tesina, de un ensayo, de un artículo periodístico. Arriola padecía eso, y no se imaginan cómo se quejaba él conmigo. Detectaba luego que lo primero que hacía ese autor era lucirse él y no hacer lucir al autor. Chéquenlo. Entonces, el tercer cáncer que padecía Arriola, el desconocido, ante esa imposibilidad de que el tesista, de que el escritor, de que el autor del libro no tenga la información adecuada y de fondo a propósito de Arriola, hace otro de los cánceres que padecía Arriola, que estos autores rellenen como nadie las citas bibliográficas, a veces con autores que nada tienen que ver. ¿Qué es lo que están haciendo? Rellenando huecos que no pueden ser llenados con la verdad que el propio Juan José declaraba. Sí, bueno, pero ¿dónde están esas declaraciones? Están publicadas debidamente. Entonces, ya desde aquí se adelanta el tema.
¿Por qué Arreola es un autor desconocido? Porque desconocemos parte de su obra aún leyéndola, en el sentido que la base, el sustrato, lo ignoramos. Segundo, es el gran desconocido como lector. Casi nadie hace caso de sus propias declaraciones a propósito de los autores y de las obras que eran de su preferencia y que formaban ese axis que gobernó toda su obra. Él le llamaba, repitiendo un poco a Heidegger, el orso amoris. Orso amoris es el orden de sus amores, consecuentemente es lo contrario, el orden de sus rechazos, pero que él nunca los mencionaba. Entonces, ya habiéndome adelantado al tema y tan solo empleando un solo artículo de Arreola, que nos impide comprenderlo a fondo si no leemos antes el precedente, vamos a recorrernos rápidamente a su vida de lector. Su vida de lector, que también él mismo lo declara en el prólogo de ese libro que se llama La Palabra Educación, que está editado por Purrúa. Ahí declara: mis primeros libros, mis primeras lecturas fueron hechas en libros de lectura de niños de sexto año. ¿Dónde tenía acceso? Él tenía hermanas más grandes que él, iban a la escuela, les pedían siempre en la escuela un libro de lectura, y él, de 8 y de 13 años, empieza a tener acceso a los libros de lectura. ¿Cuál? Jardín de Niños, de María Luisa Ross, una mujer muy hermosa, muy bonita, que era profesora normalista de la Universidad de Puebla o de México, y que publica entre los años 20 y 30 Jardín de Niños. Ahí tiene el primer contacto Juan José Arreola con ese texto que se llama Cuento de Niños y para niños, que tiene como condición indispensable ser un texto redondo a más no poder, claro, a más no poder. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ser atrapado por el cuento a la hora que esté leyendo frente al salón, tiene que sentir que el cuento tiene un desarrollo adecuado para su mentalidad y debe de tener, lo más importante, un final agradable, un final aliativo. Y consume el jardín de niños. El otro día estuvo en casa el maestro Sigala y él me hace favor de ayudarme porque mis limitaciones para la computadora son muchas debido a mi vista. Digo, maestro, yo tenía este libro y se lo llevó entre todos. Mi hija que ha arrasado con mi biblioteca. Bueno, pues da clases allá en Guadalajara y es doctora en letras y todo lo demás. Y él mismo me consuela, maestro, pues ¿a quién más le puede quedar bien su biblioteca? No, pero eran mis libros. A ver, vamos a ver dónde conseguimos un jardín de niños, porque, ¿saben? Había uno solo en toda la República. Y lo pedimos. Llegó a los 8 días. Entonces, pasamos al siguiente texto, niño, Juan José, que lee, es Iris de don Ateneo Juárez Pérez y Soto. Para todo esto, si él declara públicamente que los lee entre los 8 y los 13 años y se los aprende de memoria, acaba de estallar la Revolución Cristera. Estamos en 1926. Cierran las escuelas de todos los pueblos, como cierran los templos, y se queda sin escuela. Y se refugia en los libros que le dejaban sus hermanas como libros de lectura en la escuela. Y pasa un libro maravilloso que se llama Iris, de don Atenógenes Pérez y Soto, un profesor veracruzano,
que hace de ese libro de lectura, sexto año, un verdadero paraíso de textos. Porque vienen ya clásicos, verdaderamente clásicos de la literatura, donde Juan José empieza a formular su inclinación, su amor por el texto breve. Él le llamaba texto de breve medida sintáctica. Si examinan los mejores textos de Juan José, no son los largos, son los breves. Vamos, cuando se hizo el libro, y perdónenme que me refiera a eso, en inglés y en español, sobre los mejores trabajos que él consideraba como tal. Cuando le dije, oye maestro, y de tus 100 y tantos trabajos, todos están bien chidos, ¿verdad? Hasta, no, digo no. Hay algunos que lamento haberlos escrito. Casi te puedo decir los aborrezco. Y aparece otra vez el Juan José, que está ahí. El libro que menos quería él, el libro que menos apreciaba por muchas razones, que es La Feria, es el libro que más se conoce, es el libro que más se vende. Y casi puedo decirles, no es que lo aborrecía, sino que no estaba contento con ese libro. Y su rechazo lo resumía con 2 palabras. La feria, maestro, me decía, es un mosto que nunca llegó a vino. Sin embargo, padecía esa vuelta del destino, que lo que menos le gustaba era lo que más pegaba. Entonces, cuando le digo yo, maestro, ¿cuáles son entonces tus textos favoritos? Él dice, yo me acudo al porcentaje de Joyce, el 10%. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Este más este, más este, más este, más este. Maestro, y de todos los textos, ¿cuál es el preferido tuyo? No lo van a creer. No es el guardabujas. No es el prodigioso miligramo. No es Pablo. Es un texto de apenas unas 28 líneas que se llama Profilaxis. Misterioso más no poder. Yo cometí el error de no preguntarle más cosas a propósito de Profilaxis. Pero en cambio Juan José, en todas las universidades que tienen a veces la bondad de invitarme, todos los muchachos, los primeros que pagan la mano, dicen, ¿y usted qué opina de la migala? La migala jamás me la mencionó Juan José, jamás se refirió a ella. Otra pregunta por allá, ¿y usted qué opina del rinoceronte? Pues que es una imagen fálica y quién sabe qué, me salgo por la tangente, pero también era un texto que jamás me mencionaba Juan José. Él padecía ese purgatorio de ser tomado en cuenta en lo que a él menos le gustaba o cuando menos era de su menor aprecio. Y ahí está el Juan José. Vamos siguiendo adelante. Ya estamos en 1929, se está terminando la cristiada, entran los 30 y los 31. Ya para todo esto, a esa edad, saquen la cuenta los años que tenía, accede a una maravillosa biblioteca de don Alfredo Velasco Cisneros, que estaba enfrente de lo que es la Casa de la Cultura. Esa casa hermosa que ahora tiene un cancel, piso rojo, y tiene un restaurante de comida argentina aquí. Ahí empezaba la biblioteca de Juan José. Era una biblioteca maravillosa porque la hacía a base de los libros que le mandaba Guillermo Jiménez en todos los países en donde Guillermo Jiménez se desempeñaba como cónsul. Y le decía, Alfredo, guárdame estos libros para cuando yo me vaya a morir a Ciudad Guzmán, porque yo me quiero morir a Ciudad Guzmán. Y le mandaba libros autografiados por Gabriela Mistral, autografiados por los personajes que ustedes ni se imaginan. Yo todavía tengo algunos en casa. Y ahí es donde Juan José accede con ese hombre maravilloso, bondadoso, el hombre más culto que ha tenido Zapotlán, profesor de la preparatoria, profesor de la secundaria, porque el hombre
además de ser amabilísimo y de tener una biblioteca maravillosa, dominaba 5 idiomas. Recibía 5 revistas. Recibía Stern, alemana, Scala en italiano, Paris Match en francés, otra revista norteamericana que no me acuerdo cuál, la Revista de Occidente, que también se desbalagó. Y ahí empieza con José Arriola a acceder ya a los grandes autores que forjarían su estilo, su estilística para siempre. Entre ellos, el más importante, Georg Duhamel. Y cuando yo, en pláticas de confianza, de amabilidad, de gentileza como es esta, me atrevo a preguntar, ¿quién de ustedes conoce a Georg Duhamel, forjador del estilo de Juan José? ¿Qué estilo? El estilo drolático. Con 2 libros de Duhamel se le despierta a Juan José ese duende que lo asiste toda su vida, el estilo drolático. La broma finísima, que muchos dicen llega al sarcasmo. No, es el secreto de Juan José Arriola, jamás llega al sarcasmo, es una broma finísima. Es lo que algún escritor por ahí, por allá le llama la eutrapelia, del griego eu, bueno, y trapeló, sonrisa. Todos los textos de Juan José terminan, aún los más comprometidos y así medios trágicos, siempre terminan o tienen intercalado una dosis homeopática de finísimo buen humor. ¿Dónde lo empieza a conocer? Con Georg Duhamel en la casa de don Alfredo Velasco. Sigamos adelante. Entonces ya tenemos a un Juan José Arriola desconocido, porque lo desconocemos como lector, lo desconocemos como consumidor constante. Son unas horas de lectura en que me decía, yo leía tarde, mañana y noche. Platicaba de una novela rusa que se llama Oblomov, de Goncharov, 890 páginas. Dice, me la eché de un tirón. Es el Juan José Arriola desconocido. Y si desconocemos sus apetitos, sus autores y sus obras como precedente de su misma obra, tenemos un Juan José desconocido. No me digan que no, hay que ser honestos. Vamos, por ejemplo, en el sentido de que llevábamos marcado el cuento infantil. Bueno, maestro, se tiene ya cuando deja de... No, ya en edad adulta todavía lo consigue, lo persigue como el sol rubio perseguía a Alfonso Reyes en su recámara, el sol de Monterrey, lo persigue. Ya en edad adulta, uno de sus cuentos favoritos, porque dice que es el cuento perfecto, y de verdad que lo es un cuento para niños. Se llama Los 3 gordinflones. Su autor es Yuri Oliesha. Y es un cuento para niños ruso. Los 3 gordinflones son tres ministros que gobiernan una ciudad rusa. Uno se apodera de las vinas, otro se apodera del trigo y otro se apodera de las maderas, y el pueblo vive miserablemente. Y entre ellos vive el zarevich, el sucesor al trono, que es un príncipe nostálgico, pálido, como toda la nobleza rusa, que lo tienen cuidadísimo para que no lo vayan a matar, porque ya empiezan las rebeliones, los bombazos. A Alejandro el zar ya lo volaron con todo y carroza y todo lo demás. Y para que se divierta ese muchachito, que yo lo encuentro así medio torcidito, un sabio de la corte le hace una muñeca mecánica, que baila, maniobra,
craquea, medio platica, pero un día se le descompone. Y se pone todo el reino pies para arriba para encontrar a un sabio que le componga al príncipe su muñeca. ¿Dónde está el muñequismo en Juan José Arriola? ¿Dónde está ese cuento como precedente? A ver, díganme. Parábola del trueque. Que no son unas mujeres de hoja de lata las que llegan con un cambista y dice, a ver, cámbien a sus mujeres por estas que están muy bonitas y van rubias, ojiverdes y todo el pueblito, todo se me figura como una de esas privadas llena de gente competitiva. Todos cambian a las mujeres por las de cartón, se las lleva en un carro más y solamente el autor no cambia a su mujer. Y un loquito que está recién casado dijo, no, yo no cambio, la cambia también el recién casado, y se vuelve loco después, porque a base de tallar la muñeca la vuelve negra, la talla con ácido sulfúrico, que le queda negra. Ahí está el muñequismo. Ya no entremos en baby high power, no entremos en la sexy plastic, que también las tiene Juan José. Y no se nos olvide el escritor que para Juan José Arriola era el mejor cuentista de Latinoamérica. Espero que un profesor esté de acuerdo conmigo, Felisberto Hernández. Un escritor de primerísima calidad, que tiene también un libro que se llama Las Hortensias. Son muñecas inflables. ¿Quién fue en la historia de la literatura el primer escritor que habló del robotismo? Es un checo, murió muy joven, se llama Karel Čapek. Es checo. Él emplea por primera vez la palabra robot y sus primeras novelas desarrollan el tema del mecanicismo. Ya ven cómo un cuento de niños vuelve a reflejarse, vuelve a repetirse en ese terrible cuento. Para mí es terrible, sobre todo por el final, porque ya en este cuento se perfila otro de las características de Arriola, el hombre derrotado. Acuérdense cómo termina, poquito antes de terminar, la parábola del trueque. Todos en ese lugar, en esa como privada, cambian a sus mujeres. Se les empiezan a desteñir, se les caen las pestañas, se les cae por acá otra cosa, y todos salen a buscar a sus mujeres originales, o cuando menos a perseguir al ropavejero que llegó allí, no ropavejero, al cambista que llegó cambiando. Solamente el que relata el cuento no cambia a su mujer. Y la mujer le dice, cambia totalmente. Ya no cumple ni siquiera con sus deberes matrimoniales. Se vuelve hosca, se vuelve terrible. Y el otro, queriendo creer que quedó bien, diciéndole, mira, yo te amo tanto que te prefiero una muñeca. Le dice ella, nunca te perdonaré que no te hayas animado a cambiarme. Es terrible eso. Terrible. ¿De dónde sale ya, en esta época, ya de adulto, Juan José? Ese hombre que en todos los cuentos, sobre todo cuando son parejas, examínenlas, es un hombre que no se cumple. Es el amante no correspondido. Es el narrador que lo tienen que callar. Hay una obra que era del agrado de Juan José a propósito de la feria. Miren, consulten en su internet los trabajos que hay sobre la feria. Son 1925 trabajos en español. Y todos tienen lo que un periodista me decía. Tienen el reciclado
de citas. Son las mismas citas que se repiten. ¿Por qué? Porque el que hace ese trabajo le urge demostrar que leyó mucho, pero no citan las fuentes originales. ¿Por qué? Porque no están al alcance, a pesar de que Juan José implícitamente las pone al servicio del público. Por ejemplo, ¿cuál es el escritor que graba tanto a Juan José que él me llegó a decir: maestro, yo tuve una época en mi vida en que no nomás imité a Leónidas Andreyev, vivía como él, y yo vivía en la miseria y padecía hambre para padecerme a él? ¿Por qué? Porque Leónidas Andreyev era un escritor ruso con mucha familia, que vivía de la miseria, de sus novelitas, de sus cuentitos que nadie quería. Es más, el día que muere Leónidas Andreyev, lo sacan de la Unión Soviética, porque como todos los grandes escritores rusos que conformaron la Riola, lo mismo que Arnulfo, son expulsados por la Unión Soviética, porque no convenían. El día que murió Andreyev, la familia tiene que desclavar unas tablas de un cercado para hacer el ataúd y enterrarlo. Y ese hombre derrotado que siempre hay en Andreyev y que está en la novela más que nunca, Yashak Yegulev, de donde Rulfo saca a su Pedro Páramo, Yashka Yegulev no es más que un Pantocrátor derrotado por sí mismo. Pedro Páramo no es más que un Pantocrátor derrumbado por sí mismo. ¿Dónde encontramos a Leónidas Andreyev? Tomando en cuenta, vamos encontrando un cuento de Leónidas Andreyev. Ya está. Que él me dijo, es Leónidas Andreyev, todo el cuento es de Leónidas Andreyev. Se llama La buena reputación. Acuérdense. Yo sé que entre los muchachos, sobre todo entre los nuevos, entre de edad, hay unos muy buenos lectores. Y entre los profesores, la carrera de letras tiene muy buenos profesores. Tienen que haber leído la reputación. ¿Se acuerdan? Es tristísimo al no poder. Es un autobús, ¿ya se acordaron? Donde va Juan José Arriola, sin que diga, yo soy Juan José Arriola y voy aquí. Y de repente se levanta alguien y él se va a sentar y está una dama parada. Y Juan José le dice, por favor. Y la dama así, ay, muchas gracias, ¿no? Se sienta. Y él continúa ahí, se levanta la dama y él se va a sentar atrás, cuando otra vez sucede lo mismo y otra vez tiene que ceder su asiento. Y entonces perdón, termina por darle el asiento a todas las damas que se van subiendo con el consabido odio de todos los hombres que lo ven como un chiqueado, como un tipo que va queriendo quedar bien con las mujeres. Y llega tanto su patonomonia que cuando llega a su esquina de su casa no se baja, porque dice, temo que me den o un aplauso o una rechifla. Y se prefiere ir hasta donde termina la línea del autobús, bajarse solo. El autobús se pierde en la noche y él se supone que se vuelve en la oscuridad a pie. ¿Dónde está Leónidas Andreyev? En un cuento paralelo, casi idéntico. Se llama No hay perdón. ¿No valdría la pena, muchachos, profesores, hacer un estudio comparativo de estas influencias que tiene Arriola en todos sus textos? Nos pasaríamos una semana entera haciendo estas comparaciones. Ahora bien, significa que en la medida en que casi no hay un texto de Juan José Arriola que tenga un precedente, y que incluso tenga frases de autores célebres. Decía en noviembre en la escuela de
letras allá en Guadalajara. ¿Qué nos está presumiendo Juan José de decir, soy un plagiario? No, jamás Juan José haría eso. Porque basta con que él mismo lo declare para que se declare no plagiar. ¿Qué nos está diciendo? Yo soy el único que tengo esos textos y ustedes no. No, tampoco. ¿Qué nos está diciendo Juan José cuando nos dice todo ese cúmulo de lecturas que él tuvo y donde permanece como un Arriola desconocido como lector y por ende un Arriola poco conocido en sus textos, porque sin lograr la conexión quedan muchas cosas? Nos está diciendo, muchachos, si bien esos autores que yo menciono, Leónidas Andreyev, a ver, volvamos de nuevo con la confianza, el cariño, el respeto. No levanten nadie la mano, levanten su manita adentro. ¿Quién ha leído a Leónidas Andreyev? Entonces, ¿cómo podemos comprender a Juan José, que tiene muchos textos devenidos de Leónidas Andreyev? Ahí está el mensaje más grande que nos da Juan José. Si yo leí estos textos, que si bien no están muy de moda ahorita, eso no significa que dejen de ser grandes escritores, porque lo fueron ayer, lo son hoy, lo van a seguir siendo mañana. Lo que les estoy diciendo es que si yo los leí y su lectura me incitó, me impulsó, me inspiró para escribir yo un texto, si ustedes hacen eso, ¿no podría volver a repetirse el milagro? Y no nomás es él. Vamos, por ejemplo, de los primeros autores que consumió aquí con don Alfredo Velasco, en italiano, Papini. Papini está presente en muchas de sus obras. Por ejemplo, en el guardabujas, él me decía, mi guardabujas, sobre todo el final, ¿sí?, es casi una calca de un texto de Papini. ¿Cuál texto? El espejo que huye. ¿En dónde está el espejo que huye? En el piloto ciego. Es el mismo tren, la misma mareda, la misma estación, no hay gente, hay solamente dos, ¿sí? Me decía algo más, no nomás a propósito de él. Me decía, maestro, Papini es tan importante como precedente para muchos escritores que te puedo decir una cosa. Borges no existiría como escritor, o Borges no sería el Borges que es hoy, si no hubiera leído de Papini La visita del caballero enfermo. Compruébenlo. Los que traen sus tablitas, y si hay internet aquí, consulten La visita del caballero enfermo de Papini. Imagínense qué atrevimiento de Juan José de decir, Borges no sería Borges si no hubiera leído a su tiempo y a su blog al caballero, a Papini, en La visita del caballero enfermo. Ya lo leerán los que lo estén leyendo ahorita. ¿Qué es? Es donde nace en Borges para siempre, ¿sí?, el dilema del soñado por uno que está soñando. El sueño del que está soñando y que teme que despierte el que lo esté soñando, porque a la hora que despierte se va a morir, que es la imagen muy bien desarrollada por Borges, el otro, y que la mariposa de la y tuya. Se apodera ese tema del otro en Borges. Entonces, no nomás en Juan José Arriola formaban precedente estos autores, con la ventaja de que Juan José no escondía a sus precedentes, al contrario. A ver, se está terminando el tiempo, sobre todo a los jóvenes alumnos.
¿Dónde podemos encontrar ese Juan José Arriola? ¿Sí? Concentrado en el cuento de niños. Cuando la revista, ya les dije, de Jardín de Niños solamente había una en todo México. Cuando el libro Iris no se puede ya conseguir en ninguna parte. Él, Juan José, tomó los mejores textos de esos libros para niños y los vertió todos en un libro maravilloso que se llama Lectura en Voz Alta, pero que nadie lee. A un grupo de muchachos de 22 se les hizo la pregunta: ¿has leído Lectura en Voz Alta de Juan José? No, nadie lo había leído. ¿No lo conoces? No. Entonces, si no conocen el libro, no conocen los 196 textos maravillosos, maravillosos que están inscritos en esa obra. Es un libro de porrúa que vale 75 pesos. Por amor de Dios, dejemos de hacer de Juan José Arriola el gran desconocido. Vámosle dando el lugar que se merece. Vamos leyendo lo que él leía, en primer lugar, para comprender y conceptuar mejor los textos que salieron de las influencias de esos autores. Tomando en cuenta que incluso en Lectura en Voz Alta hay traducciones de él. Por ejemplo, La familia de árboles de Jules Renat es una traducción de él, muy buena. La motocicleta de Paul Claudel es una traducción de él. Al fondo del país lituano, estamos hablando de Lectura en Voz Alta, que cuesta 75 pesos. Lo acabo de ver ahí en el portal, hombre, ahí están 50 pesos. Salvemos a Juan José de ser un lector poco comprendido a partir de que no frecuentamos los textos que a él lo hicieron productivo, generador, con su estilo. ¿Sí? Ahora bien, otras de las cosas que impiden en cierto aspecto que Juan José sea más comprendido, sobre todo por los jóvenes, su vocabulario. Maestro Sigala, ¿podemos? Mire, estos textos los presentamos en ese castillo medieval, en un círculo así, en un grupo de 15 personas, para demostrar lo siguiente. Fíjense. Miren, vamos a empezar con Juan Rulfo, El llano en llamas. Este texto es el último de El llano en llamas. Y dice, los dos tienen 35 palabras. Este también es el final de balística. O sea, tienen como campo semántico, vamos llamándole así, campo semántico, está muy gramatical, un río. Miren, vamos a ver. Arriba, se los dimos a leer allá y aquí. Que todo el mundo lo conoce, Descanses todo el mundo lo conoce, En paz todo el mundo lo conoce. Anacleto Morones, pues saben que es un nombre personal. Dije, todo el mundo lo conoce. Cuando, todo el mundo lo conoce. Lo, todo el mundo lo conoce. Enterré, todo el mundo lo conoce. En cada vuelta, lo conocen, vuelta lo conocen, que yo lo conocen, daban lo conocen, al río lo conocen, acarreando lo conocen, piedras lo conocen, para echárselas encima la conocen, no te saldrás de aquí aunque uses todas tus tretas. Solamente hubo un problema en la palabra tretas, cuando menos en España. Y aquí también se los preguntamos a los muchachos y solamente 2 supieron la palabra exacta. Otros lo tradujeron a truco, muy bien hecho. O sea,
Juan Rulfo no tiene ninguna dificultad para ser leído. Por eso, como dice Felipe Garrido, le gana puntos aquí e internacionalmente, y en el país y fuera, y en los congresos. Ahora vamos a leer a Juan José Arriola. Es de balística. El sol, todo el mundo lo conoce. Se había puesto, todo el mundo. Ya sobre el árido, no conocen esa palabra los muchachos. Paisaje, la conocen. Numantino, no saben qué es Numantino. Aún en España, Numantino no lo conocen. ¿Qué es Numantino? El cerco de Numancia. Numancia está a 7 kilómetros de Soria. Ahí fue una resistencia terrible que hicieron los iberos contra el africano, el que destruyó Cartago. Seguimos adelante. Numantino no se conoce. En el Cauce no conocen los muchachos qué es Cauce. Seco, sí lo conocen. Del Merdancho, no saben qué es el Merdancho. Es más, en España hubo gente que no sabían que era un río de España. Brillaba, se conoce. Una, la conocen. Nostalgia, unos sí, otros no. Del Río, los Serafines. Una muchacha que me dijo, oiga, los serafines no son unos angelitos que no tienen patitas. Sí, esos son. Ah, bueno. El Ángelus, no saben qué es el Ángelus. Volaban, sí lo conocen. A lo lejos sí lo conocen. Sobre invisibles aldeas, más o menos lo conocen. Entonces, imagínense, cuando un muchacho de nosotros, cualquiera, lee este texto de Juan José, lee solamente esto. Fíjense, síganme. El sol se había puesto ya sobre el paisaje. En el seco brillaba una nostalgia de río. Los volaban a lo lejos sobre invisibles aldeas. Eso es lo que leen nuestros muchachos. ¿Qué pasa? Leen a un Juan José mutilado. Eso duele reconocerlo. ¿Qué es lo que tiene Juan José? Un vocabulario diferente. Un vocabulario culto. Ya no hablemos de los demás. Yo les decía, ese texto de arriba a mí no me lleva a ninguna referencia, a ningún autor. El texto de abajo me lleva por lo menos a 5 autores. Me lleva, por ejemplo, a la angelología de Swedenborg, a William Blake, que dibujaba ángeles, a 2 sonetos de Valle Inclán que se llaman claves líricas, a la toma de Numancia que está en la Historia Patria, y a un arqueólogo que se llamaba Adolfo Schulten, que escarbó, perdonen la palabra, ayúdenme, en vez de escarbó está muy brusca. No, lo que hacen los excavó, muy bien la palabra excavó las ruinas de Troya. Luego la desembocadura del Guadalquivir en busca de la ciudad de Tartessos, y dio con este lugar. Me lleva por lo menos a 6 libros, Juan José, en 1, 2, 3 líneas. El otro libro, el otro texto no me lleva a nada. ¿Entienden el Juan José Arriola desconocido? Lo desconocemos a partir de un vocabulario. ¿Qué tendríamos que hacer? Crear, me van a juzgar loco los de la academia, crear casi una clase de puro vocabulario como lo soñaba Juan José, en el que en una tarde de clase se viera un diccionario en mano de los más chiquitos de Larousse. ¿Saben por qué? Porque estudios que hicimos haciendo preguntas, todavía el año del 2013 llegaban muchachos con un dominio de 130 palabras. Hoy nos llegan con un dominio de 90 palabras. Eso es muy grave. ¿A qué corresponde? A la época en que estamos viviendo, al gobierno que estamos cursando, al momento de grandes tensiones, porque hay mucha violencia. Y no lo podemos remediar. ¿No podríamos hacer un seminario de simple vocabulario? Un día consumir la A, otro día consumir la B,
Los que quieran comprar el diccionario, cualquier diccionario es bueno. Y los que quieran en sus tablitas. A aumentar el caudal de vocabulario del muchacho. Juan José Arriola decía, yo soy feliz el día que aprendo una palabra más. ¡Qué hermoso! No hablaba de carros, no hablaba de diplomas, no hablaba de nada. Soy feliz el día que aprendo una palabra más. La otra, hoy encontré una palabra y me la metí al bolsillo como centavito. Era un descubridor de palabras. Y podríamos seguir platicando toda una temporada sobre ese Juan José. Ya para terminar, yo les pido de favor a los jóvenes, sobre todo los recién llegados, tengan fe en la carrera, tengan fe en este centro universitario, tengan fe en sus autoridades, tengan fe en sus profesores. Hay el deseo de que ustedes prosperen desde un punto de vista espiritual. ¿Cómo? Aumentando la frase eterna de Juan José. Los alumnos y los profesores tienen el deber de aumentar su repertorio de conocimientos diarios para contestar las preguntas que el mundo les hace allá afuera. Es cierto. Señoras y señores, les agradezco mucho su atención. Sí, pues no cabe duda. Me la saluda, ¿eh? Buenas tardes. Sí, gracias. Quiero agradecer la presencia de nuestros estudiantes, nuestros colegas, profesores y nuestras autoridades. Agradecer al departamento y a la carrera de letras que cuando en la Academia de Estudios Literarios propusimos esta cátedra y este homenaje, inmediatamente fuimos apoyados y creemos que era necesario. Qué bueno que el doctor Preciado recordó aquella tradición que estamos retomando, que ya habíamos retomado recientemente de nuestras cátedras inaugurales. Creemos que es una necesidad académica y simbólica muy importante. Agradecer sobre todo pues también la presencia de nuestras autoridades en esta actividad, que nos mandan una señal muy importante para nosotros. Tengo unas palabras que vamos a dirigir, voy a dirigir al doctor Preciado, y espero que esto, bueno, no sea breve. He titulado este texto La luz y los libros. Vicente Preciado dialoga siempre con Arriola. Su vida parece tener un eje rector. Siempre en sus clases, en sus escritos, en sus ponencias, en sus artículos periodísticos, en sus conversaciones, cita a Arriola. Cita a Arriola, por supuesto, para hablar de literatura, pero también lo cita para hablar de educación, para referirse a la cocina francesa, o al vino, a la filosofía, a la teología, para hablar de autos, de ciclismo, del antiguo Zapotlán, del amor. ¿Es esta una limitación, una falta de seguridad o de plano falta de autoridad? Nada más falso. Preciado Zacarías es una autoridad, pero se asume como un pupilo, como un discípulo que aprendió a ver de otra forma el mundo gracias a las enseñanzas de Arriola. Lo que digo no es poca cosa, porque antes de Arriola, antes de esos 9 años de conversación cotidiana entre Arriola y el doctor Preciado, nuestro maestro ya había llegado a las cumbres de la élite científica en el plano de la odontología. Ya había introducido la endodoncia en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica. Ya había inventado una técnica dental que lleva su nombre.
ya había publicado el primer artículo de investigación en endodoncia que sería considerado la piedra angular de la disciplina. Ya había dado conferencias por el mundo y recibido reconocimientos por su trabajo científico. Antes de su relación con Arriola y de haber migrado a la literatura, Vicente Preciado ya había escrito un libro de endodoncia que había sido el libro de texto en varios países del continente. Ya había recibido el Premio Nacional de Ciencias en el área de odontología de manos del presidente de la República. No solo eso, antes de la amistad con Juan José Arriola, Vicente Preciado ya había formado parte del Grupo Arquitrabe, ya había sido amigo cercano de Alfredo Velasco Cisneros, que el doctor acaba de mencionar en su intervención, y un cercano de Cristina Pérez Vizcaíno, la poeta. Había sido también mantenedor de los Juegos Florales de Zapotlán el Grande en varias ocasiones. Preciado ya había traído a Pedro Garfias a Zapotlán en los años 60. Ya había conocido a Rosario Castellanos en un viaje a Venezuela y ya había sido recibido por Jorge Luis Borges en su despacho de la Biblioteca Nacional de Argentina, de la calle México. Lo que quiero decir es que el doctor Preciado ya era una eminencia internacional cuando la amistad con Arriola le cambió la vida. Para el científico innovador que era Preciado Zacarías, Arriola representó mucho más que la amistad con un escritor. La experiencia de Arriola se convirtió en una nueva forma de ver el mundo, una llave para develar ciertos misterios, pero también, eso es en verdad formidable, Arriola fue el acceso a nuevos misterios. Arriola en la vida de Preciado Zacarías es una llave, una lente, un camino, un vigilio en medio de la selva oscura de nuestra vida. Cuando Vicente Preciado cita permanentemente a Arriola, no es por pobreza de intelecto, ni por usar la figura del maestro para proyectarse. Es por el contrario, un acto de suprema humildad, porque detrás de eso no hay otra cosa que un profundo agradecimiento, y como la humildad y el agradecimiento son tan poco practicados en nuestros días, algunos incluso han dejado no solo de valorarlos, sino de verlos. Vicente Preciado y los libros. Imposible entender la figura de Vicente Preciado sin conocer su relación con los libros. Si bien la visión que tiene el doctor sobre la cultura es amplísima, se inclina con devoción ante las grandes obras de la humanidad, y es el libro el que merece un fervor supremo. La vida del maestro se puede contar con los libros que lo han acompañado, desde los que en su infancia supieron la escuela primaria, hasta los que lo llevaron a insistir en el conocimiento como un persistente Sísifo del sur de Jalisco, en el ascenso permanente al saber con sus libros a cuestas. Él se mide y mide a las personas por la relación que guardan con los libros. Quiero contar dos anécdotas que definen la postura de nuestro homenajeado en torno a los libros. La primera tiene que ver con la búsqueda de un ejemplar, un libro extraño, inconseguible en nuestro país, que había buscado con ahínco en las librerías de viejo de Donceles en la Ciudad de México. Se trata de Los tres gordinflones del ruso Yuri Oliecha. El doctor lo acaba de mencionar. Por supuesto, una recomendación de Arriola. En un viaje a Buenos Aires, sus proveedores de libros en aquella ciudad también le respondieron negativamente, hasta que uno de ellos dijo conocerlo, que había sido publicado en Rusia por la editorial Progreso en el tiempo de la Unión Soviética. En su red internacional de librerías de viejo, alguien tenía un ejemplar en Moscú. El preciado ejemplar viajó en correo desde Moscú hasta Buenos Aires. A su arribo, evidentemente, el doctor Preciado ya no estaba en Argentina. Así que una colega dentista, o hija también de un amigo dentista,
lo recogió. Ella viajaría de Buenos Aires a un congreso en Ginebra, donde coincidiría con un colega de la Universidad de Guadalajara, también amigo del maestro Preciado. Él lo traería a México. Una noche el doctor me contó con emoción que por fin tenía el ejemplar de Oliech en sus manos. Me dijo que se trataba de esas joyas extrañas del canon personal de Arriola. Pero además, el libro tenía un valor inusitado. Había viajado casi 30,000 kilómetros para llegar a él. Esa odisea, por demás inusual, no debía pasar desapercibida. Así que esa noche brindamos con vino tinto. El volumen es tan importante que lo mantiene como libro de cabecera. En días pasados lo vi en su blog. Por cierto, nunca me habló del costo del libro, que debió ser altísimo. Ese valor, en este contexto, resulta en verdad secundario. La otra anécdota comienza el pasado 29 de julio. En España, el diario ABC publicó una nota del escritor Antonio Rivero Tarabillo con el título Sevilla en Jalisco. El artículo comenzaba hablando de la reciente crecida del río en San Gabriel, por supuesto para llegar a Rulfo, pero en realidad no iba a hablar de Rulfo, de este le interesaba su nombre, en particular lo de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, porque el verdadero asunto de la nota era Cristina Pérez Vizcaíno. Le llamó particularmente la atención que ambos escritores fueran de la misma región, que compartieran apellidos y que además tuvieran tan alta calidad literaria. También destacaba que la escritora, nacida en Zapotlán, estuvo siempre marcada por un halo literario, pues fue bautizada por el sacerdote Librado Arriola, tío de Juan José Arriola. El poeta y traductor se muestra sorprendido de la calidad poética de Pérez Vizcaíno y de su vínculo con la ciudad de Sevilla, donde ella pasó algunos años claves de su formación como escritora. También se extraña del poco conocimiento que se tiene de su obra. Pero, ¿cómo llegó Antonio Rivero Taravilla a la poeta zapotlense? El escritor cita nada menos que la antología poética que justo hace 20 años recopilara, prologara y editara Vicente Preciado Zacarías en una discreta y casi secreta edición universitaria. Honor, te quiero recordar. La antología poética de Cristina Pérez Vizcaíno hace años está agotada. Incluso en nuestra ciudad resulta imposible conseguirla. ¿Cómo un poeta, novelista, traductor y periodista cultural del otro lado del mundo se hizo de este libro? Porque él, que ha traducido a Ezra Pound, John Keats, a William Shakespeare, a John Donne, a John Milton, entre muchos otros grandes poetas, se ha detenido en Cristina Pérez Vizcaíno? No tengo una respuesta, pero el papel de Vicente Preciado en esta anécdota es fundamental. Sin él, Antonio Rivera Tarabillo no habría tenido noticias de la poeta zapotlense. La historia no termina aquí. A los pocos días de la publicación del artículo, el doctor Preciado recibió la visita de un editor para proponerle reeditar la antología de Pérez Vizcaíno. Quise contarles esto para enfatizar el poder que tiene la labor del maestro Preciado en el mundo literario actual. Justo en una época en que la vejez es tratada como un defecto, como una enfermedad inutilizante, justo en el dominio de la juventud perpetua e impostada, la figura de Vicente Preciado se alza con la dignidad de un efebo en un gimnasio griego. Nadie duda que Vicente Preciado Zacarías es el otro amanuense de Arriola, el Arriola oral, el Arriola cotidiano, pero también lo ha sido de la literatura zapotlense. Ha editado y recuperado desde las obras de Refugio Barragán de Toscano hasta la de Cristina Pérez Vizcaíno, pasando por Alfredo Velasco, Roberto Espinosa Guzmán. ¿Y qué decir de su contribución al periodismo cultural en Zapotlán durante más de 3 décadas?
y del papel que ha jugado desde sus inicios en la carrera de letras hispánicas del COSUR. Cada año publica por lo menos un libro, y hay algunos años excepcionales como el 2018, en que celebrando a Arriola en su centenario, hizo él solo más que muchas instituciones sus presupuestos. Recientes imágenes del maestro. El 28 de agosto de 2018, en la Pinacoteca Universitaria, están reunidas algunas de las más altas autoridades de la Universidad de Colima. Se trata de una ceremonia solemne. En ella, Vicente Preciado ha dado una conferencia sobre Juan José Arriola con motivo de su centenario. Y para finalizar, el rector le entrega a nuestro maestro un reconocimiento como, cito, gran promotor y conocedor de la obra de Juan José Arriola. La segunda semana de septiembre, la librería Miguel de la Madrid Hurtado del Fondo de Cultura Económica en Colima está celebrando un aniversario más. El local de la librería ha sido remodelado, por lo que se hace una ceremonia de reinauguración. El acto está presidido por José Carreño Carlón, entonces director del Fondo de Cultura Económica. Consiste el evento en una presentación del doctor Vicente Preciado Zacarías hablando de Inventario, un raro libro de periodismo cultural de Juan José Arriola que nuestro maestro recuperó, pues no se había editado, nunca se había reeditado desde la década de los 70. Son múltiples las imágenes que puedo evocar, como las dos anteriores, en torno al maestro, protagonizando actividades y siendo objeto de homenajes. En los tiempos recientes lo veo siendo reconocido en Cuba, en España, en la Feria del Libro de Madrid, lo acaba de comentar el doctor, en la Universidad de Zacatecas, en el CUSH, en noviembre pasado, donde un auditorio repleto lo ovacionó de pie durante varios minutos. Y es este el momento en que pienso que le debemos una disculpa, porque no hemos sabido estar a la altura de sus cumbres. Hemos pasado por alto sus logros, quizás influidos por su modestia, no hemos querido ver que Vicente Preciado Zacarías es un hombre hecho de sus contribuciones, de su investigación científica y de su ciencia aplicada, de la difusión de la cultura, de la promoción de la literatura, de esa emanación de sabiduría que él siempre carga en torno a Arriola. Nuestras obras nos definen y nos persiguen toda la vida. Hay quienes son y serán recordados por una infamia, por sus miserias, por una serie de actos de injusticia, por cobardes. Y hay otros que son y serán recordados por una sinfonía, una obra altruista, por haberse entregado honestamente a un oficio, por un gesto o una sonrisa. Vicente Preciado nos ha dado los dientes y los libros. Nos ha dado la memoria, la pasión por el conocimiento, los atajos para comprender mejor a Arriola. Nos regala a diario su oficio de maestro dentro y fuera de las aulas, su prosa elegante y culta, su modestia y su humildad. Doctor Vicente Preciado Zacarías, maestro emérito, profesor, amigo. Quiero darle las gracias por darnos cotidianamente la luz y los libros, y por enseñarnos a mirar a través de la zarza ardiente. Gracias, doctor.